Seguimos con el programa de nuestras jornadas y como saben tenemos este espacio que son las mesas de diálogo, donde hay un intercambio con los profesores que coordinan las prácticas desde los distintos ámbitos en la tradición de psicoanálisis y teoría social, y en esta ocasión vamos a tener nuestra mesa de diálogo sobre la práctica en el ámbito de educación. Vamos a tener a 3 profesores que trabajan en esta práctica. Voy a comentarles un poquito de quién nos está acompañando hoy, que estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Y también hay 3 estudiantes que ya cursaron la práctica y nos van a compartir un poco de su experiencia. Bueno, en cuanto a los profesores, está con nosotros el doctor Abraham Pliego Aceves. Él es psicoanalista con práctica privada desde 1990. Es doctor en ciencias sociales. Tiene una tesis doctoral, función paterna y perversión en la familia actual, por la UAM Xochimilco. Es maestro en psicología clínica por la UNAM con la tesis La identidad de los investigadores en educación. Es egresado de la FES Iztacala de la primera generación. Tiene una formación psicoanalítica en diversas instituciones, profesor asociado de la FES Iztacala desde 1977. ¿Ok? También está en la coordinación de la tradición de psicoanálisis y teoría social en el ámbito de educación y es profesor en dimensión psicoanalítica y cuenta con diversas publicaciones. Nos acompaña también el licenciado Raúl Ernesto Urbina Ancheita. Él es licenciado en psicología por la FES Iztacala de la UNAM, con una maestría en psicoanálisis y un diplomado en clínica psicoanalítica en dimensión psicoanalítica. Ha tomado diversos seminarios sobre clínica psicoanalítica, psicoanálisis y sociedad, psicoanálisis y género. Es representante del ámbito tradición social psicoanálisis. Como profesor en FES Iztacala, ha supervisado prácticas en asociaciones civiles que trabajan el tema de VIH-Sida y diversidad sexual, así como escucha individual. Imparte diversas clases dentro de la tradición psicoanálisis y teoría social en los ámbitos de educación y social. Actualmente realiza la tesis de maestría en el tema de la vivencia pasiva en la homosexualidad masculina. Practica el psicoanálisis en consulta privada. Y también nos da mucho gusto estar con nosotros la doctora Sofía Saad Dayan. Ella es psicoanalista, profesor titular A de tiempo completo definitiva de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. Sus líneas de investigación son nuevas patologías, nuevas demandas, sexuación y malestar en la cultura y violencia de género. Sus publicaciones recientes son La transfiguración de la demanda, voces del malestar en la cultura actual, Sexuación y malestar en la cultura actual y Elementos para pensar la estructura, demanda y lazo social contemporáneo en la revista de psicoanálisis desde el Jardín de Freud de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Ok? Y bueno, ellos son los profesores que nos acompañan, pero también tenemos 3 egresados que están aquí con nosotros. Son, dos. Son Luis Oscar Heredia Aguilar y Jimena Ramos Herón, que ya cursaron las prácticas de psicoanálisis en el ámbito de educación. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción, yo los dejo para que comenten con ellos. Recuerden que en el chat de Facebook pueden dejarnos sus dudas y sus preguntas sobre, en este caso, la práctica, para que al final tengamos un espacio de intercambio en el que podamos comentarles. Bueno, muchas gracias y cedo la palabra a los profesores. Gracias, Mocte. Bueno, pues vamos a compartir una presentación que hicimos los profesores. Espero que se vea. En este momento la voy a compartir. Denme un momento. Aquí está. Espero que se vea. No sé si ya se ve. ¿Se ve? Sí, ¿verdad? Bueno. Buenas tardes a todos, mucho gusto, qué bueno que están, veo que hay mucha gente conectada. Recuerden que todas sus dudas las pueden ir planteando en el grupo de Facebook, en la transmisión en vivo, y aquí las vamos respondiendo.
Y bueno, vamos a hablar de lo que hacemos en la práctica de educación desde la tradición de psicoanálisis y teoría social. El ámbito se llama educación, desarrollo y docencia. Voy a dar una breve introducción, luego hablará el doctor Abraham, posteriormente la doctora Sofía, luego la experiencia de los alumnos y yo haré un pequeño cierre, también como parte de mi contribución como profesor también de esta práctica. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Los profesores a cargo de esa práctica son el doctor Abraham Pliego, la doctora Sofía Saad, la doctora María Luisa Tavera, el maestro Antonio Corona y yo, Raúl Urbina Ancheita. ¿Qué generalidades de la práctica, sobre todo para este semestre, tenemos? Bueno, para este año, para este ciclo 2021-1 y 2021-2, es que tenemos dos prácticas, una avanzada y una básica. La avanzada va a ser en el 1515 y la básica en el 1702. Como pueden ver, ambas prácticas son en turno matutino. La avanzada son los lunes y los miércoles de 7 a 2:30 de la tarde, y la básica son los martes y jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Cuáles son los escenarios que tenemos? Estamos en escuelas primarias, en escuelas secundarias y en algunos institutos, creo que ya se salió de acá, ¿verdad? En algunos, denme un momento, es que quiero grabar, ya está. Los escenarios son escuelas primarias, secundarias, institutos tecnológicos. Y la población son niños, adolescentes y jóvenes. Por el momento es mi contribución. Entonces, le cedo la palabra al doctor Abraham Pliego, por favor. Adelante, Abraham. Hola, buenas tardes. Nuevamente, gracias por la participación de todos nuestros escuchas. Aunque no los vemos, les agradecemos mucho su presencia. Y me da mucho gusto también compartir aquí con nuestros colegas y particularmente también con los estudiantes. Yo voy a hablar básicamente del primer punto de este esquema y del segundo, que es muy breve. Digamos que la situación de la pandemia nos ha conducido a una condición muy particular que nos obliga a repensar diferentes cuestiones en torno al sujeto y en torno a la práctica. Esta es una condición inédita, esta del confinamiento, ¿no? Es una especie de encarcelamiento, un enclaustramiento que ha durado tanto que ha generado diferentes tipos de manifestaciones en todos. Esta condición de confinamiento, y subrayo confinamiento, obliga a repensar los fundamentos teóricos y prácticos de la intervención. Es decir, tenemos que en esta ocasión tomar en cuenta los fenómenos subjetivos que se están produciendo para pensarlos. Ya no podemos dejarlos fuera. Esto ha sido una especie de prueba de fuego para todos, donde emergen lo que estaba latente o donde irrumpen ciertos síntomas que incluso el sujeto no conocía. Entonces, todas estas condiciones nos obligan, nos permiten pensar una nueva concepción acerca de la práctica y de los fundamentos teóricos acerca de la práctica. Entonces, nos tenemos que encaminar a definir aquí, ahora, una práctica muy especial, a nuevos modos de intervención. La condición del confinamiento ha repercutido de manera muy radical sobre la subjetividad. Hay una especie de, por un lado, de conmoción, para decirlo de manera general primero, una conmoción del lazo social, pero también una conmoción del sujeto. Y el aislamiento en particular también impide desarrollar las prácticas de los mismos modos. Más adelante voy a hablar prácticamente un poco de los efectos subjetivos.
Por ahora solamente estoy tratando de fundamentar que tenemos que producir nuevos modos de concebir la práctica, sobre todo para reorientarlos, aunque sea en este momento, para proporcionar una suerte de sostén simbólico, un sostén subjetivo a los niños y, cómo no, también a los maestros y a los padres. Miren, las afectaciones subjetivas las pondría de esta manera. Por un lado, la irrupción de fenómenos latentes. ¿Sí? Casi siempre mantenemos de manera latente, aunque no nos demos cuenta, ciertos síntomas, ¿no? Bueno, pues la condición actual los ha puesto de relieve. No me voy a detener en todos, pero los van a escuchar. O también una suerte de desencadenamiento de nuevas manifestaciones que no habíamos visualizado. Entonces, por un lado, emerge lo que estaba latente o se exacerba, para decirlo de otra manera, ¿no? Y por otro lado, a la gente le han salido cosas que no se imaginaba, pero que también de algún modo estaban latentes, empujados por este aislamiento. Voy a hacer una breve lista, entre comillas, de los tipos de fenómenos subjetivos a los que tenemos que atender, no solo a través de nuestras prácticas, sino también de manera posterior, digamos, en la consulta, pero también el sujeto tiene que preguntarse qué le pasó ahora. ¿Qué me está pasando? Y tengo que atenderlo. Miren, entre los problemas podemos destacar, por ejemplo, el egoísmo y el narcisismo en los niños, cómo eso se ha exacerbado, la agresividad, incluso de todos los sujetos, ¿no? En la familia, los temores, ciertas fobias, apatía y pasividad, una suerte de monotonía y endogamia familiar. Digamos que los niños, los adolescentes ya están hasta el gorro de tener que convivir durante tanto tiempo con sus padres. Pero también, como decía Lacan, al amor sadomasoquista entre padres e hijos. Adentro, en esta convivencia ha emergido como una suerte de trato complicado, casi sadomasoquista, que de por sí ya preexiste en el amor en la familia. No lo digo yo, lo dice Lacan. Lo podemos pensar. Exacerbación de los problemas de pareja, para decirlo sencillo, que afectan las identificaciones de los niños. Los niños están viendo qué está pasando entre sus padres o entre los adultos, y entonces sus identificaciones se ven afectadas. Ya no sabe para dónde. Lo que tenía pensado no le resulta tan estable ahora. La afectación del juego, de la motricidad, de la pulsión de los niños y adolescentes, que es tan fundamental. Los niños no pueden salir a jugar, no pueden salir a hacer ejercicio como quisieran, los chavos no pueden salir a reuniones, y esas son las condiciones que para ellos son fundamentales, como para los adultos otras cosas. El goce excesivo vinculado al uso de los gadgets y las redes sociales virtuales, la exposición masiva a la televisión, la angustia vinculada a la contracción de enfermedades y del COVID-19, la angustia frente a la muerte, ¿cómo no? Los duelos truncados por la muerte de familiares o amigos. Imaginen esas familias donde ha habido muertes. La afectación del sueño, la afectación del bienestar físico, el alejamiento afectivo de los niños, la soledad y, cómo no, el desamparo de algunos, porque sus padres no les brindan el soporte simbólico necesario. Las manías que esto ha generado. La gente está haciendo cosas, ya está desesperadísima
y brotan ciertas cosas un tanto maníacas, el relajamiento de la disciplina al interior de la casa, ¿no? Han cambiado los horarios, nadie quiere saber nada de estudiar, cosas así. El hastío por la sobreexposición al espacio físico en la casa, las condiciones precarias de vida en algunas familias, las enfermedades mentales que puede haber en determinadas familias y la convivencia a los niños les está llegando de manera directa. Incluso los síntomas de los adultos, que aquí se han exacerbado, vienen a afectar a los niños de diferentes formas. Los síntomas de los adultos, pues, incluso la violencia. Todo esto ha generado un gran desasosiego a la ya de por sí atribulada condición subjetiva en que vivimos en la época actual, de este capitalismo a ultranza, una suerte de desasosiego familiar. Estamos en una suerte de desasosiego, como diría Freud, algo ominoso, una extrañeza. Estamos adentro de la familia viviendo en una extrañeza casi insoportable. De modo que, frente a estas condiciones, lo que nosotros proponemos en la tradición ahora en el ámbito es realizar investigación teórica, no solo, no se adelanten, realizar investigación teórica en el campo de la clínica educativa para pensar esas manifestaciones. O sea, pensar en estos fenómenos, ¿no? Estudiarlos para que en las actividades que se desplieguen, ¿verdad?, podamos hacer cosas un poco más consistentes. Entonces, realizar investigación teórica para pensar las manifestaciones subjetivas vía el análisis de casos, por ejemplo, de literatura infantil, literatura sobre la adolescencia, para generar nuevos modos de intervención encaminados a dar soporte simbólico a los niños. Casi termino, es decir, una intervención más allá de las prácticas clásicas de trabajo directo, una práctica más allá de una concepción meramente empírica. La práctica no solamente puede ser concebida en términos empíricos o pragmáticos, tiene que haber una reflexión sobre la práctica que la orienta. Entonces es un modo diferente de concebir la práctica o la intervención donde la investigación teórica proporcionaría los referentes empíricos a ser abordados. Entonces, no por el hecho de que no estemos en contacto con los niños en este momento, significa que no tenemos entonces un objeto sobre el cual trabajar. Tenemos los referentes empíricos que proporciona la investigación. De manera que se trata de una práctica orientada psicoanalíticamente al trabajo clínico educativo. Para terminar, voy a plantear algunos campos en los que hemos trabajado en la tradición. Imagínense una experiencia de casi 40 años de la existencia del área de educación, de la experiencia de la profesora Sofía o mía, 40 años de trabajo en prácticas, las cosas que no hemos hecho. Claro, no con los mismos enfoques, pero son muchas. Entre las más recientes podemos mencionar, por ejemplo, la agresividad infantil. Y habría que diferenciarla de la violencia. La agresividad infantil. La seguridad y la violencia propiamente escolar y social. La seguridad en el uso de las redes sociales. El aislamiento de los niños. Hemos trabajado en el campo artístico, cosas muy interesantes. Recuerdo un ejemplo muy, muy interesante donde un equipo de psicólogos produjo una especie de antología de escritos de los niños y lo publicó. Otro equipo luego hizo una especie de libro de poemas de niños y así,
¿no? Talleres vivenciales de relaciones interpersonales y familiares, etcétera. Un gran campo de temas que no puedo agotar en este momento. Bueno, les agradezco su atención y los dejo en manos de la doctora Sofía. Gracias. Sofía. Está apagado tu micrófono, Sofía. Perdonen, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me alegra mucho este espacio para compartir con todos algunas reflexiones que creo que vale la pena tomar en cuenta en estos tiempos de pandemia. Creo que Abraham nos ha dado un panorama muy bueno de las cosas que estamos viviendo y que a todos, lejos de parecernos ominosas, nos resultan ahora ya muy familiares. Sin embargo, una cuestión que es muy importante tomar en cuenta es que justamente si hay algo interesante del psicoanálisis es que nunca está al margen de la subjetividad de la época. Por eso es obligado para nosotros pensar la experiencia educativa justamente a la luz de esta pandemia que estamos viviendo. Bien, una cuestión para empezar que me parece central es que el hecho de que estemos en confinamiento no significa que no haya experiencia educativa, no significa que no haya vínculo educativo. Me parece que esto es crucial porque el vínculo educativo y la experiencia educativa no la hacen las instituciones. El estar en la institución es un factor muy particular, pero no quiere decir que por no estar ahí no tengamos esta cuestión siempre presente, ¿no? Hay experiencia educativa y hay vínculo educativo. Ahora, de cómo se enlaza el psicoanálisis con esto es interesante porque miren, yo pensaba cuando preparaba esto, que pensamos que quizá el psicoanálisis introduce algo que ahora sería imposible, la escucha, porque no tenemos acceso a los sujetos, no tenemos acceso a las formas de modalización, o sea, a las posiciones subjetivas que nos pueden mostrar cuando los escuchamos. Sin embargo, fíjense ustedes que recapacitando, yo pensé, no, es lo mismo, el psicoanálisis ha sido desde Freud un método de investigación. Nunca vemos a través de los hechos concretos, a través del lenguaje directo, nunca vemos el fenómeno subjetivo, no vemos el inconsciente. Está ahí, pero no lo vemos de manera directa. Y en ese sentido el psicoanálisis siempre ha sido virtual. Esto es muy importante destacarlo, ¿no? De modo que si se trata del psicoanálisis como un método de investigación y si es a través del lenguaje que nosotros podemos acceder a él, al inconsciente, pues debemos tener claro que de lo que siempre se ha tratado es de encontrar el decir del sujeto, de tomar contacto con ese decir. Y ese decir nunca parece tal cual. Esto me parece muy digno de consideración y saber que lo que buscamos es el decir en lo dicho. Y me parece fundamental. Entonces, quisiera yo tratar de hacer alguna aportación en este sentido para pensar cómo se construye ese decir, cómo se accede a ese decir en los dichos del sujeto, en su discurso cotidiano, en su discurso social. Y me parece que la vía es a través de la construcción de hipótesis clínicas. ¿Cómo se construye una hipótesis clínica en psicoanálisis y en específico en una práctica de orientación clínico-educativa? Bueno, tenemos un primer punto de orientación que siempre debemos tomarlo en cuenta.
es el síntoma. Y ni siquiera sabemos de entrada cuál es el síntoma. El síntoma es algo que tenemos que buscar en lo que insiste en el discurso del sujeto. Esos dichos y frases significativas que nos ayudan a hacer una cierta detección, nos permiten asomarnos un poco al inconsciente. Tenemos, por otro lado, que abrir preguntas sobre el significado que tiene eso que insiste en el discurso, ¿verdad? De otra manera, sin esas preguntas no sería posible esta tarea. Tenemos que detectar los significantes que insisten, los que son clave, y yo pensaba, ponía como ejemplo en la pantalla que ven ustedes ahí, bueno, ponía el hambre, la soledad, el miedo, la rivalidad, que pueden ser justamente ahora exacerbados por la pandemia, ¿no? Significantes que hay que ver de qué manera insisten, de qué manera aparecen en el discurso. Otro aspecto importantísimo para construir hipótesis clínicas en psicoanálisis es abrir el relato de eso que insiste, ¿verdad? Desarrollar ese relato, abrir ese espacio que permita conocer ese relato. Bien, en ese sentido, se trataría de formular hipótesis, pero fíjense ustedes lo interesante, no están basadas en la teoría en abstracto, ¿verdad? Sino están basadas en el decir del sujeto, eso que tenemos que encontrar en sus dichos. Bien, ahora, esto sería como una labor, me parece fundamental, de los psicoanalistas de una práctica clínico-educativa, podernos asomar a esta posibilidad de construir hipótesis clínicas. Las modalidades de la práctica en tiempos de pandemia van a ser diferentes, efectivamente, pero si lo pensamos con lo que acabo de mencionar acerca de que el psicoanálisis siempre es virtual, en ese sentido, bueno, quizá no sean tan diferentes. Es decir, si hacemos una mirada mucho más atenta y mucho más profunda. En este sentido, tenemos que en tiempos de pandemia, desde luego, es fundamental la investigación, pero no es nuevo, fíjense ustedes, siempre estamos investigando. El trabajo en línea, el trabajo semipresencial serían modalidades de la práctica en pandemia, pero la investigación ha sido lo de siempre en este campo. Bien, vamos a la siguiente. Nosotros pensamos que hay algunos ejes que constituyen temas fundamentales del sujeto, temas que no pueden estar al margen del sujeto cuando pensamos en él, ¿no? Y estos, puede haber muchos, pero estos en particular parecen tener como toda la importancia o ser de los más importantes. Tenemos a la familia, los voy a mencionar primero. Familia, cuerpo, agresividad y violencia, el cuidado de sí, que ahorita verán que lo platique un poquito, no es lo que parece. La dimensión de la sexualidad en la infancia y la adolescencia, las relaciones interpersonales y el arte y subjetividad en los niños. Es decir, que estos ejes abarcan una gama muy extensa de la vida del sujeto, porque el sujeto no es sin familia, no es sin cuerpo, no vive sin el cuidado de sí. La dimensión de la sexualidad lo define como sujeto. Las relaciones interpersonales son una condición para desear, y el arte y la subjetividad en los niños es parte de la expresión de su vida subjetiva, digamos, de su deseo, de su existir. Bien, en el caso de la familia, pues evidentemente los vínculos familiares son particularmente importantes y tienen un efecto tanto en la educación, tanto en la experiencia educativa, por lo que toca a la familia, como viceversa, digamos. Es decir, también lo que el sujeto vive en la escuela está marcado por esa situación familiar.
Ahora es interesante pensar cómo sucede el fenómeno educativo en la familia en condiciones de pandemia. No es el mismo, ¿verdad? No es el mismo sujeto, no es el mismo vínculo educativo. Lo mismo con lo que se refiere al cuerpo, que ahora también está marcado por amenaza, incluso de muerte, ¿no? Porque estamos todo el tiempo bombardeados por algo que se llama COVID y que nos ha venido pues a poner en alerta, a la expectativa, con temor. Bueno, agresividad y violencia, que son fenómenos que se han exacerbado en esta pandemia. Se habla de un aumento de violencia intrafamiliar muy importante y que también tiene una manifestación en la experiencia educativa. En realidad, la experiencia educativa nos permite abrir el tema del lazo social, ¿verdad? La educación es un lazo social y no por no estar en las escuelas deja de existir. Y el cuidado de sí ahora sufre digamos, una transformación muy interesante. El cuidado de sí, que con esto que mencionaba Abraham, de estar bajo este esquema del capitalismo científico, de los gadgets, de las redes sociales, de este narcisismo, y que se había enfocado el cuidado de sí casi a la imagen, ahora se trastorna, se transforma más bien, porque nos obliga a pensar el cuidado de sí de otra manera. Ya no es el cuerpo de manera utilitaria, ¿verdad? Ya no es cuido de mí en términos de lo que me funciona o me sirve, ¿no? Sino que va más allá. Ahora se revela el verdadero sentido del cuidado de sí. Bien, la dimensión de la sexualidad, lo menciono muy rápido por el tiempo, chicos, pero habrá oportunidad de dialogar a través de estos chats que ustedes van haciendo, ¿no? Bien, decía yo de la dimensión de la sexualidad, que bueno, también en estos tiempos y bajo el abrigo de la convivencia familiar tan cerrada, puede provocar síntomas nuevos, expresiones diferentes, que exacerban lo que ya de por sí tenía de conflictivo este tema para cada sujeto. Bien, relaciones interpersonales, bueno, creo que está implicado en todo lo que he mencionado. Y las cuestiones de arte y subjetividad en los niños, ¿no? Que forman parte de una práctica cotidiana de la vida que permite una serie de articulaciones para poder representar, sobre todo los niños, para poder representar lo que viven, para poder de alguna manera simbolizarlo y yo diría hasta metabolizarlo. Por eso estos ejes temáticos nos parece, o me parece a mí, que abarcan la vida del sujeto primordialmente. La siguiente, por favor. Bien, entonces las estrategias metodológicas que nosotros pensamos que pueden permitir este abordaje de una práctica siempre virtual, lo recuerdo, sería la posibilidad de articular los conceptos que nos permitan detectar un síntoma, como podría ser fundamental el análisis del discurso, al que hice referencia brevemente, desarrollar los elementos que son necesarios para construir una historia del síntoma, y eso se llama demanda. ¿Qué es la demanda? La demanda es un decir del sujeto, es un pedido que se tiene que llegar a formular. Los niños, los sujetos en general, se quejan, nos quejamos, pero una queja no es una demanda. Hay que ver cómo transformamos esa queja, ese malestar en demanda, en un pedido, en un poner en relación al otro, en hacer conciencia quizá de cómo el síntoma de cada quien es un mensaje al otro, ¿verdad? Al semejante y al gran otro también. Otro aspecto fundamental, otra estrategia metodológica es analizar los términos que articulan esa demanda en psicoanálisis, ¿sí? El simple hecho de poder diferenciar la queja
de la demanda nos permite empezar a articular muchas cosas. Y bien, a partir de estas estrategias, justamente la principal es construir hipótesis clínicas, que no son meras asociaciones, que no son meras intuiciones, especulaciones, ni nada por el estilo. Son hipótesis sustentadas en lo clínico, en la escucha, en el discurso, en una lectura del síntoma y que desde luego están ancladas en una teoría del sujeto. Bueno, la siguiente, por favor. Los recursos para estas estrategias metodológicas en estos tiempos de pandemia son muy importantes. Podemos recurrir a las infografías, a los podcasts y a las cápsulas informativas sobre temas como violencia, cuerpo y familia, la construcción de hipótesis clínicas a las que ya hicimos referencia. Y aquí hay algo importante en lo que me voy a detener un momentito, las preguntas guía, ¿sí? Las preguntas guía. Me parece que el psicólogo en formación, el que aspira a poder servirse del psicoanálisis un poco para pensar lo psicológico, para pensar lo educativo, requiere tener muy clara la cuestión de que se tiene que formular la demanda como un decir del sujeto, digamos. Y en ese sentido, creo que hay tres preguntas que quisiera enfatizar. ¿Cómo construir una historia del síntoma? ¿Cómo articular una demanda como un decir? ¿Y cómo formular una hipótesis clínica? Estas tres preguntas nos pueden orientar como recursos clave para poder abordar en su complejidad una práctica clínico-educativa, desde la clínica, como quieran ustedes pensar. Para esto contamos con la posibilidad de hacer talleres. Ahora, en la pandemia, mientras no hagamos un trabajo vivencial, los talleres pueden ser con otra presentación, ¿verdad? Pueden ser talleres para padres, pueden ser talleres para maestros, talleres para niños y adolescentes también. Pero aquí lo importante es que este trabajo de investigación es el mismo que siempre en psicoanálisis tenemos que hacer. Y bien, dirán ustedes, bueno, pero si eso es teoría, ¿dónde está la práctica? Hay un recurso metodológico que es clave, el análisis de casos hipotéticos. Todos los días, a través de muchos medios y además en la literatura del psicoanálisis y de la educación, podemos contar con relatos de casos, ¿sí? Relatos que podemos pensar. Una práctica no significa un acto vivencial necesariamente. Esto es muy importante conceptualizarlo. Una práctica implica la posibilidad de articular una serie de conceptos, una serie de estrategias y una posibilidad de analizar que no, de hecho, la vivencia nos la proporciona, pero el trabajo conceptual, metodológico, es de otro orden. Así que creo que tenemos que tener muy en cuenta eso para no pensarlo como tan nuevo. Y es un poco mi línea, ¿no? Que lo nuevo al final no es tan nuevo, ¿no? Son expresiones de lo nuevo. Bien, tenemos entonces en la siguiente, por favor, que algunas formas de intervención en la situación actual pueden ser estos talleres que mencioné, que pueden ir orientados al aprovechamiento académico, talleres artísticos a distancia, cualquier cosa que sea eso, un pretexto para poder echar a andar el decir, para poder escuchar, para que el sujeto pueda producir significaciones. De eso se trata, nuevas significaciones. Y a través de esto es posible que, y aclaro, el trabajo de la práctica no es una intervención psicoanalítica, es fundamental aclararlo.
Yo siempre insisto mucho en eso en las prácticas. Estamos sirviéndonos de algunos recursos teóricos, clínicos del psicoanálisis para pensar una realidad compleja, para pensar al sujeto. Pero ojo, no es una intervención psicoanalítica. No son psicoanalistas los estudiantes, tampoco se pretende que lo sean, sino que justamente de lo que se trata es de que exista esta posibilidad de escuchar, de aprender a escuchar, de abrir la perspectiva y no de hacer una intervención psicoanalítica. ¿Que pueda tener esos efectos? Sí, claro que sí. Las experiencias que hemos tenido en las prácticas, algunas de ellas han sido muy, muy buenas, muy interesantes. Los niños que de pronto no sabían qué tenían que ver ellos con su síntoma, ¿no? No se responsabilizaban de nada. Y de pronto era, oye, ¿y qué harás tú para que tu papá haga esto? ¿O qué tienes tú que ver con que la maestra te trate así? ¿O por qué será que no aprendes? ¿Qué harás tú para no aprender? Este tipo de preguntas descolocan a los niños de esta victimización en la que a veces están y de pronto es como ir de a poquito con ellos analizando circunstancias que los han llevado justamente a esto y que ellos ni siquiera sabían, por así decirlo, que participaban en ellas. Así que esto me parece que es siempre el sentido, perdón, de estas prácticas. Bien, pues no sé, por mi parte sería todo y el espacio es muy corto, pero tendremos oportunidad, si nos la dan, de platicar, de seguir dialogando y nos interesa mucho que se conozca lo que podemos hacer. Muchas gracias. Gracias. Si me permites, Maute, tomar un poquito la palabra. Gracias, Abraham y Sofía. En este momento me gustaría darles la palabra a los alumnos que invitamos, a los estudiantes que egresaron ya y que tomaron esta práctica este año precisamente que estamos concluyendo. Quisiera ver si es posible que les compartan, chicos, Jimena y Oscar, la experiencia que tuvieron. Lo que ustedes quieran comentar sobre la práctica que está, bueno, que ya concluyó, para que también los estudiantes conozcan un poco esta perspectiva desde el alumno. Entonces, les cedo la palabra un ratito y ya luego yo concluyo un poco con algunos otros puntos que quiero comentar. Adelante, como quieran, Jimena, Oscar, quien quiera primero tomar la palabra. Claro, muchísimas gracias, Raúl. Bueno, mi nombre es Oscar Heredia. Yo cursé la práctica de Educación, Desarrollo y Docencia Psicoanálisis. Fue la práctica básica. Esta práctica tuvo sede en una escuela primaria muy cerca de la FES. Y en lo personal puedo decir que lo que a mí me ayudó al cursar la práctica, creo que fue desarrollar la escucha. Y creo que es una escucha muy particular debido a que era una escucha pues con niños, ya que la práctica se llevó en una escuela primaria. ¿Y por qué digo que fue una escucha muy particular? Para mí creo que la escucha el trabajo con niños es muy diferente al trabajo que se hace con personas adultas, ¿no? Ya que es muy difícil que los niños te digan como qué es lo que viven en su día a día, qué es lo que sucede con su familia, sobre su historia. Entonces, creo que la escucha principalmente se basa o sucede al momento de interactuar con ellos en el juego, al momento de hacer historias, al momento de dibujar, por ejemplo. Creo que es una forma, decía la profesora, la doctora Sad, de decir, es una forma de acceder a eso que no se dice, ¿no? Pero que se dice de otra forma. Entonces, creo que a mí me ayudó a tener como un acercamiento hacia esta población en específico que fueron pues niños, y creo que también a entender esto que sucede en el desarrollo de pues la infancia, ¿no? Que creo que
a mi punto de vista puedo decir que la familia y los lazos sociales son una parte muy importante del desarrollo, y creo que algo de lo que yo me di cuenta es que la violencia está permeada en todos los ejes que se abordaron. Por ejemplo, familia, el contacto con otros niños, de que creo que también, por ejemplo, el contacto con los superiores, por ejemplo, maestros o sí, todas estas personas que representan como la superioridad, ¿no? Y también el psicoanálisis, bueno, pensar el psicoanálisis en la educación, creo que te invita a pensar esta cuestión de educación como institución. Y pues creo que sería por mi parte todo. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Jimena, que... Igual por mi parte creo que la escucha fue muy importante porque pues sí, se trabajan con niños, bueno, en mi caso trabajamos con niños como de 7 a 8 años más o menos, entonces te enfrentas mucho a distintas realidades sociales porque pues son niños que a veces vienen de familias disfuncionales, que han pasado diferentes situaciones y no solo trabajas con un solo niño, sino también con un grupo en específico que a la hora de hacer distintas actividades o de, sí, crear diferentes como situaciones, van surgiendo diferentes discursos que hace que te vayas acercando un poco más como a, pues sí, a la vida, a los problemas y demás. Y creo que me parece muy interesante, igual teníamos como un apoyo por parte de los profesores, porque creo que muchas veces pasa que, pues, desgraciadamente, pues, en la FES no se nos enseña, o sea, o no se nos enseña tanto la parte de psicoanálisis, y a veces da un poco de miedo como meterse a este tipo de prácticas porque no tienes como el conocimiento que se necesita, y creo que los profesores se acercan de una manera pues que te van guiando y pues contestan todas tus dudas, porque a veces puede que sientas que como no sabes o deberías de saber ciertas cosas que en realidad no tienes, pero creo que los profesores se prestan y te lo explican de una forma que, y aparte te dan un material para que vayas entendiendo y teniendo un contexto como de, pues sí, de lo que vas a enfrentar en la primaria, o sea, no estás solo realmente. Muy bien, pues muchas gracias, Jimena y Oscar. Muy interesante la experiencia que ustedes plantean desde el punto de vista de estar directamente con los niños, ¿no? Porque nosotros estamos supervisando la práctica y claro que también estamos atentos a las disposiciones institucionales y todo lo que atraviesa también un caso, ¿no? Cuando se hace escucha individual con los niños, ¿no? La situación de la familia, la violencia, como bien decía Oscar, que es algo que atraviesa todo caso, ¿no? También la familia, también el tema del cuerpo, ¿no? Entonces, ahorita yo quisiera compartir un poquito la presentación que estábamos pues proyectando para pasar a un breve resumen de lo que se dijo y plantear algunas otras cuestiones que yo quiero comentar. Y aquí está. Entonces, espero que ya se vea. Entonces, hay estas como líneas, disparadores que podríamos pensar en estas preguntas, en dónde, qué se hace, cómo se hace y cómo es la planeación estratégica, las principales dificultades y alcances, cuál es el trabajo que vamos a realizar en el aula y cuál fuera del aula, o sea, ya en la práctica propiamente, y sobre todo una duda que yo he escuchado bastante de acuerdo a la contingencia, ¿no? A la situación en la que nos encontramos, es cómo vamos a hacer para ir a la práctica o cómo vamos a hacer en este semestre si seguimos en pandemia. Entonces, bueno, yo lo primero que quisiera adelantar un poco, trataré de no comerme muchos minutos, pero lo primero que quisiera adelantar es que, bueno, estamos en una situación de pandemia que es algo que nos atraviesa a nivel mundial, ¿no? Por lo menos en México, y eso implica que no disponga, en este caso la universidad,
totalmente de exponer a los alumnos y a los profesores, por ejemplo, a una práctica en una institución donde las escuelas, principalmente, ¿no?, son lugares de confinamiento. Entonces, en este semestre no tenemos planeado en sí ir a la primaria, ¿no?, o a la escuela, a la secundaria, o a trabajar directamente con los jóvenes, precisamente por las disposiciones federales de salud, ¿no? No obstante, eso no quiere decir que no, es decir, el trabajo en la práctica no nada más es directamente todo el momento con el niño o con el maestro o estando en la primaria, ¿no?, en la secundaria, sino que también conlleva todo un trabajo de planeación que sí me parecería importante que quede pues precisado, ¿no? En lo que respecta a este semestre, que sería séptimo o quinto semestre, lo que pretendemos hacer es un trabajo de planeación. Se hace revisión, miren, la revisión teórica y la revisión metodológica también, pues nunca es suficiente. Sabemos que la práctica se divide, o digamos, está la práctica, está a su vez su teoría y su metodología, pero no alcanza, ¿no? Entonces, creo que este semestre y el confinamiento, ¿no?, nos va a posibilitar tener otras estrategias de trabajo que permitan una planeación y, digamos, con miras a una intervención, a la planeación de una intervención, una propuesta de intervención para el siguiente semestre. Respondiendo a esa duda que tienen muchos los estudiantes, dicen, bueno, entonces este semestre séptimo, ¿salimos o no salimos? Pues no salimos, o sea, no vamos directamente a la primaria, pero vamos a estar trabajando máximo 8 sesiones, en algunos casos puede ser menos, en el aula, es decir, directamente en Iztacala. Es lo que se tiene planeado. Yo quiero que quede claro que lo que digamos ahorita también está sujeto a la disposición institucional, o sea, de la UNAM y en general de la disposición federal, pues de salud, ¿no? O sea, puede que al rato, en una semana, en un mes, la pandemia nuevamente brote y pues ahora resulte que más bien todo va a ser pues nuevamente en línea. Y eso no depende de nosotros. O sea, eso no es una situación de que, ay, no tenían ninguna planeación, no saben qué hacer, porque yo he escuchado eso, ¿no? Que luego es que te dicen una cosa y luego lo cambian. Bueno, sí, porque en esta situación estamos atravesados por esta situación mundial, ¿no? Entonces, quiero que sepan que sí tenemos las sedes, sí tenemos la planeación, pero estamos adecuándolo en función de la contingencia. Entonces, este semestre pensamos trabajar máximo 8 veces en el aula y esas veces que trabajemos es también para elaborar ciertas actividades y planeaciones que nos permitan desarrollar la habilidad de escucha de psicoanálisis. Como bien decía la doctora Sofía, si bien no vamos a hacer una intervención psicoanalítica, se espera que por lo menos la escucha sea una escucha con orientación psicoanalítica, ¿no? O psicoanalíticamente orientada, ¿no? Que la escucha no sea una escucha, por ejemplo, desde el lugar del saber, ¿no? Es decir, yo escucho al niño y entonces ubico que le pasa o que tiene un problema de memoria, un problema de dislexia, un problema cognitivo, un problema tal, ¿no? Cuando todo lo que está atravesado o atravesando ese caso tiene que ver precisamente con estos ejes que planteábamos, ¿no? Violencia, cuerpo, familia, ¿no? La disposición institucional y demás. Es esa otra cara de lo más evidente que podría ser, pues, un problema de aprendizaje, un problema de lenguaje, o sea, puede el problema estar, efectivamente, que un niño tenga dificultades para aprender, pero no es completamente cognitivo, ¿no? O sea, lo cognitivo está antecedido, eso es un problema de lenguaje, ¿no? Y entonces está antecedido por ciertas relaciones que el niño, por ejemplo, en este caso, esté pasando en su familia, en la escuela, ¿no? Entonces todo eso no se escucha de manera tan evidente, ¿no? O sea, y no siempre se desarrolla tan fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, ese semestre sería eso. Espero haberme dado a entender sobre el trabajo de séptimo semestre. Y en octavo semestre, pues se esperaría que el otro año, pues ya estemos en semáforo verde, ¿no? Un poquito más afluencia de gente afuera, por lo menos para las primarias, y se esperaría que podamos ya estar en la escuela primaria, en la secundaria o en otros espacios con jóvenes, ¿no?
Y entonces efectivamente se hacen los talleres y se hace también trabajo de escucha individual, ¿no? Y se elabora también al final, bueno, un reporte, ¿no? Una propuesta de devoluciones, tanto si se atendió un caso a un niño, a un adolescente, ¿no? Se elabora el reporte, cómo se le devuelve lo que se trabajó al niño, por ejemplo, a los profesores, a sus papás, y todo atiende al caso. Aquí sí me parece importante sostener un poco la ética del psicoanálisis, la ética del deseo, que nos implica hablar de un caso por caso, ¿no? Entonces no podemos hablar de universales, sino que cada caso va a ser muy particular en función de la historia de ese sujeto que está en la escuela, ¿no? Luego entonces, ¿qué es lo que trabajaríamos en el aula este semestre? Bueno, sería un poco la elaboración de una propuesta de intervención y aproximación por medio de actividades pues ahí en el aula en séptimo semestre, ¿no? Eso se le llama, o le ha dado en llamar la universidad, un modelo híbrido, ¿no? En octavo semestre, aquí como se menciona, está sujeto a la Disposición Federal de Salud y se espera que pues ya estemos en condiciones para acudir. Entonces, ¿en dónde se hace? Pues ya está, ¿no? Ya están las sedes. ¿Cómo se hace? Es la planeación estratégica, pero por lo menos recuperamos el elemento de la escucha, ¿no? Tanto la escucha individual como la escucha colectiva. También la planeación estratégica tiene que ver con ubicar o recuperar los ejes temáticos como pudiera ser violencia, cuerpo y familia, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el resumen o la condensación de lo que comentaban Abraham, Sofía, Jimena y Oscar. Y bueno, creo que hay más alcances de esto. Obviamente, esto se profundiza ya propiamente quien cursa la práctica. La verdad es que podríamos hablar mucho más de cuáles son los alcances a detalle y las principales dificultades que si vienen de los profesores a veces, ¿no? A veces es un problema de un grupo, ¿no? Que sea un grupo muy inquieto, ¿no? Un grupo muy relajiento. A veces también tiene que ver con la disposición, por ejemplo, del profesor, ¿no? De la profesora, ¿no? Recuerdo una profesora que tenía una tremenda, digamos, aversión hacia un grupo, pero tenía una complicación afectiva muy importante, ¿no? Y entonces ahí la relación con ese grupo era muy hostil, ¿no? De parte de la profesora al grupo y viceversa. Entonces, bueno, todo eso se va trabajando, ¿no? No nada más es llenar no sé, un formato que pueda hacernos devolver un diagnóstico, ¿no? O identificar un problema de aprendizaje y entonces implementar técnicas de modificación de conducta, de modificación cognitiva, yo qué sé, ¿no? Es un poco la apuesta que tenemos acá en psicoanálisis, porque el abordaje es clínico educativo, ¿no? Y pues bueno, creo que es importante este espacio porque nos permite que los profesores que impartimos esta práctica y alumnos que la cursaron podamos hablar desde este lugar, desde los que tenemos por lo menos ese atravesamiento por la práctica y no necesariamente quedarse con lo que se dice con opiniones, ¿no? O con denostaciones del psicoanálisis. Entonces, bueno, creo que ahorita no se me está pasando nada y supongo que hay algunas dudas. No sé si quieren pasamos a las preguntas y respuestas y pues ya. Sí, Raúl, muchas gracias. Sí tenemos una pregunta que Julio César nos pregunta, dentro de las temáticas que ya mencionó, familia, cuerpo, sexualidad, etcétera, ¿los alumnos pueden escoger algún subtema de interés o los profesores lo escogen? Por ejemplo, si a mí me interesa el tema de sexualidad, pero dentro de este ámbito hay muchas temáticas, no sé si me di a entender. Implementar técnicas de modificación. ¿Quiere responder Abraham, Sofía? Sí, perdón, no sé cómo levantar la mano, todavía no encuentro muy bien esto, pero sí, a mí me gustaría comentarlo. Gracias por la pregunta, creo que es muy interesante porque me parece que muestra que hay un interés, ¿no? Como qué línea podría yo escoger. Bueno, creo que la cuestión es que
estos ejes temáticos atraviesan al sujeto. Pero claro, en algunos el síntoma se manifiesta más por el cuerpo o hace aparición más de manera más específica en la sexualidad. En fin, creo que en ese sentido es el propio discurso el que nos orienta hacia qué eje temático podríamos dirigirnos de manera más puntual. Sin embargo, lo interesante de esta forma de trabajar ahora, por lo menos el próximo semestre, va a ser justamente que podemos empaparnos de diferentes cosas de estos ejes temáticos y no necesariamente de alguno. Inclusive también sería válido que alguien que tenga mucho interés por el tema del cuerpo pudiera profundizar por ahí. Esto ya es como una decisión más pedagógica que se puede tomar desde luego en cuenta en función de los intereses de cada estudiante, ¿eh? Eso desde luego. Bueno, nada más. No sé si alguien quiere comentar algo más, Raúl o Abraham. Sí, algo breve. Esa pregunta también es crucial porque nos remite a varias cosas, ¿no? A la posibilidad que tienen los estudiantes de crear, ¿no? Nos remite también a los modelos pedagógicos tradicionales o no, etcétera. Hay muchas implicaciones en la pregunta, pero también se puede aludir de manera más sencilla. Estos ejes temáticos que planteamos acá y otros aspectos de la presentación son como un ejemplo de las cosas que hacemos. Hacemos más cosas, podemos hacer más cosas, se han hecho más cosas y depende en buena medida precisamente del interés de los estudiantes, o sea, de ustedes, los participantes en la práctica. Depende también de las condiciones del trabajo, es decir, qué tipo de demanda hay en la escuela por los niños, ¿no? De la investigación que se puede hacer al respecto, de los tiempos, pero en general hay una disposición a que los estudiantes piensen sobre lo que está sucediendo y puedan elaborar una propuesta, puedan elaborar un proyecto de trabajo, una intervención, ¿no? Con base en diferentes cuestiones. En principio, su interés, la problemática en particular y la investigación que se pueda desarrollar, para decirlo de manera más o menos directa. Sí, de acuerdo. ¿Tú quieres agregar algo más, Raúl? No, estoy de acuerdo. Yo lo que pensaría también, por otro lado, podría, o bueno, en ese tenor, en ese sentido, es que también una de las formas de trabajo que, por ejemplo, tuvimos el semestre pasado, más bien el año pasado, en el primer semestre de la práctica, fue que tuvimos ciertas aproximaciones a la práctica, al escenario, pues, ¿no? Entonces, tenían los alumnos la posibilidad de estar en la hora del receso, ¿no? Y entonces hacer observación, ¿no? Hacer observación de cuál es la relación, cómo se relacionan los niños, ¿no? Cómo se juega la violencia en ese caso, ¿no? En el caso de los niños, en el receso y demás, ¿no? Cómo se involucra el cuerpo, qué uso se hace del cuerpo. Y sobre todo, bueno, el tema de la familia que se ve, se escucha un poco más cuando propiamente se está escuchando al niño, a la niña, al niñe, o se está en el taller, ¿no? Efectivamente.
Entonces, creo que una parte también de aproximarnos a la elección de uno de esos temas es por vía de la observación previa, ¿no? De la relación de los niños, ¿no? De lo que vamos escuchando, ¿no? Y sobre todo algo que hace rato quería comentar, que creo que es sumamente importante, los alumnos, los estudiantes luego llegan como un poco angustiados, ya sea que cursaron antes psicoanálisis o no, angustiados con esto que Freud de alguna manera advertía, ¿no? Y que yo estoy de acuerdo, evitar un poco el furor sanandi, el furor curandi, ¿no? De repente llegan y se sienten como rebasados por la situación del caso que tienen, ¿no? E inmediatamente quieren entre ellos proponer soluciones, ¿no? O que nosotros demos soluciones. Y es como de, pues precisamente venimos al conflicto, a escuchar al conflicto y no solucionarlo inmediatamente, ¿no? Tratar de escuchar y ver qué es lo que se mueve, qué es lo que se juega ahí, ¿no? Cuáles son los fenómenos discursivos en los cuales se ubica el sujeto, el niño, ¿no? La niña, etcétera. Pues nada más, sí, era lo que quería comentar. Sí, un comentario también sobre lo que planteaba ahora Raúl. En las prácticas en general, ya sobre la marcha, solemos tener un periodo de sensibilización, de observación, diferentes tipos de experiencias de acercamiento a los niños, de acercamiento a los grupos, a los profesores, etcétera, como para irse familiarizando con la cuestión. En otros semestres, por ejemplo, hemos trabajado como vamos a trabajar de algún modo esta ocasión, preparando la práctica, todo un periodo de investigación y de preparación de la práctica, donde investigamos, donde hacemos observaciones, hacemos contacto con los niños, se involucran los psicólogos en los horarios de descanso, los niños se acercan a los psicólogos y ahí hay interacciones y van diciendo cosas, los padres se acercan, nos ven y nos plantean cosas. Entonces hay como una cierta proximidad y eso les va permitiendo a los estudiantes ir generando hipótesis, como decía Sofía Saad, muy interesante su manera de concebir esta especie de proceso desde la escucha hasta la producción de una hipótesis sobre el síntoma, sobre el saber clínico, sobre la intervención. Entonces, no hay que angustiarse tanto, mucho, se puede trabajar muy a gusto. Gracias. Ok. Muchas gracias, profesor Abraham. Muchas gracias también a Raúl, al profesor Raúl, la profesora Sofía, Jimena, Oscar que nos acompañaron. Pues tenemos que ir empezando a cerrar este espacio, entonces no sé si quisieran agregar algo más, cualquiera, tanto profesores como egresados. Ok. Si no hubiera nada más que agregar, entonces pues estaríamos concluyendo así esta mesa de diálogo que tiene la intención de acercarnos y escuchar un poco sobre sobre lo que se hace en la práctica de educación. Creo que Raúl quieres comentar algo. Sí, Raúl. Espero ser muy, muy breve. Solamente, bueno, obviamente invitar a los alumnos a que puedan tomar una decisión que salga un poco de lo esperable en cuanto a su formación, entre comillas, es decir, la línea, pues, conductual o científicamente más evidente o no, yo qué sé, y que puedan también pasar por este camino de formación, ¿no? Para desarrollar también un poco algo de la escucha. Si algo pasó el día de ayer en la primera conferencia, y que creo que es lo que atraviesa también todas las jornadas, es que la noción de inconsciente es muy importante y muy relevante para la formación del psicólogo. Entonces, no es casual que sea como sea, el psicoanálisis aún
y seguirá en la forma, espero, ¿verdad? En la formación de los psicólogos, ¿no? Te permite una otra escucha, ¿no? Una escucha que no es una escucha que colocadas desde el lugar del saber, ¿no? Del amo que dicta cómo se tienen que hacer las cosas, o de un reivindicador, ¿verdad? Hay quien también, por otro lado, quizá tiene una visión social, pero es una visión muy reformadora, que quizá impone una ideología a los pacientes o al lugar donde está interviniendo. Es decir, el psicoanálisis nos permite ir haciendo preguntas, teniendo un poco de distancia de eso que se dice que a veces es tan aparentemente evidente. Entonces, invitarlos a que pues a que se inscriban a esta y a todas las demás prácticas que tenemos en la tradición, porque de verdad que los profesores estamos también muy comprometidos y estamos muy interesados en hacer presente de la manera más objetiva posible, es decir, desde los que impartimos esta práctica y no con las cosas que se dice de que si es una charlatanería o todo eso se amplía en cada clase, ¿no? Y también invitarlos a que estén atentos de los eventos de la tradición. Entonces, ahí en Facebook y demás, estamos forjando un proyecto académico y espero que estén interesados y les parezca padre la propuesta. Perdón, una acotación brevísima. Escuchar es leer y eso lo hacemos desde siempre en psicoanálisis. Así que bienvenidos, no se asusten por no ir a una primaria o por no estar en una institución. Escuchar es leer. Ya hablaremos de esto con los que se interesen para poder trabajar a fondo todas estas ideas. Gracias. Sí, interpretar es leer. Exacto. Claro. Muy bien. Muchas gracias. Exacto. Muchas gracias. Gracias. Esta gracias es la infografía, que se las vamos a estar subiendo la infografía ahí en la página, igual la de las otras ámbitos. Y estas son las redes sociales. Espero que se vean. Y ahora sí ya, Mocte, gracias a todo. No, pues muchas gracias a ustedes, de verdad que fue un gusto poder platicar y bueno, tuvimos 27 personas, 30 personas que se mantuvieron durante toda la transmisión, que les agradecemos, mandan muchos saludos a sus profesores, bueno, mucho entusiasmo, entonces les pedimos que no pierdan ese entusiasmo porque las jornadas siguen, hasta el próximo martes continuamos con actividades de este tipo, entonces aquí en el Facebook está el programa, de hecho en unos 10 minutitos empezamos con otra mesa sobre el ámbito organizacional, entonces no se vayan, quédense acompañándonos y bueno, creo que sería todo y muchas gracias a todos, que tengan buenas tardes. Muchas gracias nuevamente a Moctezuma Salinas. Gracias, muchos saludos. Muchas gracias por la producción. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias, chicos, de verdad. Muy, muy interesantes sus comentarios. Gracias. Gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye.